Saludos y bienvenidos a Aprender con Antonio. Hoy, gracias Irán. Hoy vamos a continuar con la serie de No Sacado del Internet. Vamos a hablar sobre los cines antiguos de Puerto Rico utilizando este libro escrito por José Antonio Hernández Mayoral, el hijo del exgobernador puertorriqueño Rafael Hernández Colón. También fue político puertorriqueño. Y vamos a hacerlo junto a mi gran amigo y experto en cine, Eric Porfirio. ¿Cómo estás? Yeah. Saludos. Así que, zumba la intro. Las expresiones vertidas en Aprender con Antonio son exclusivas responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando por Podcast. Quizás sean ciertas o quizás no. Queda completamente la responsabilidad del oyente educarse y no creer todo lo que ve en internet. Prenda el video. Jamás voy a saber el orden de... Saludos y bienvenidos a Aprender con Antonio. Ahora sí, mira. Y mientras aprendemos de esto, vamos a fumar un poco de Gummies F1. Una sativa dominante. Es un strain que se llama Gummies. No sé. Pareció bastante curioso. Pero es sativa dominante, así que se supone que no nos durmamos aquí. Así que encender la llama del conocimiento. Oye, Eric, tú sabes que la primera presentación del invento de los Lumière, ¿estoy diciéndolo bien? ¿Verdad? Fuera en Latinoamérica fue en México, y a la primera persona que se lo presentaron fue al presidente mexicano, el presidente Porfirio Díaz. La primer latinoamericano que vio el invento de los Lumière fue el presidente mexicano en Latinoamérica. Fue el presidente Porfirio Díaz. No sabía. Pero en verdad no, lo cabrón, después como tú ibas a estar aquí fue como que, diablo. Tengo que decir ese fact, pero realmente lo que vamos a hacer es que les voy a dar una lista como de 17 cines antiguos que ya no existen en Puerto Rico. No les voy a hablar del cine de plaza. Y sus peculiaridades. A ver si yo me hizo olvidado prender el Philly. Es lo que hago constantemente. Espérate que me cogieron las hormigas. Regresamos en breve, no se vayan. El primer cine de Puerto Rico fue el Teatro Tapia, obviamente. Pues era el teatro municipal, en ese momento conocido como Teatro Municipal de San Juan. Se entiende que se presentó un Vitascopio, que era el que promovía el señor Edison. No era lo habían hecho en Estados Unidos, no era el de Lumière. De Lumière hubiese venido a Puerto Rico si el señor Gabriel Beire, que estaba en México, después fue a Cuba y dijo que planificaba ir a Puerto Rico, no se hubiese quedado en Cuba. Parece que perdió su dinero ahí en Cuba, que luego después decidió irse a Panamá. Él hubiese llegado primero que el Vitascopio, pero el primero fue el Vitascopio ya para el año 1897. Un año bastante, pues recordemos que el 1897 es el último año de España. Como que en Puerto Rico. Así mismo es. Y el que lo trajo fue un tipo que se llamó Luis Pío. En la presentación en el Teatro Tapia, un 9 de mayo del 1897. Así que si vas al Viejo San Juan y ves el Teatro Tapia, tienes que saber que ahí fue el primer lugar donde se presentó un proyector, una película de duración de 1 minuto. Como que wow. Hoy en día serían... yo ahora fueron como 5. Ni un TikTok. Sí. No, pero antes del Tapia estaban las carpas. Quizás el Tapia es el primer lugar cerrado que se dedica. Según el libro, la primera presentación de como que porque las carpas fue enfrentando a los circos. Uno de los ofrecimientos de los circos era pues que iban a presentar pues, una imagen, y por eso es que Carpa además también ayudaba para llevárselo rodantes por todo Puerto Rico, porque lo que tenían no había mucho, como que obviamente eran como 9 o 10 pietajes de 90 segundos que después la gente los veía y ya pues como que había que llevárselo a otra gente, como que para que lo viera, porque ya no iba a verlo 2 veces. Aunque sí lo veían 2 veces, pero ya como 3 o 4 pues no. Era más bien... Exacto. Cabrones, diablo, esto es como que
Tú te imaginas, esto nunca se había visto una foto en Puerto Rico, una foto moviéndose. O sea, como que en el periódico lo presentaban como era, les decía, un aparato de óptica que presenta ante el espectador vistas de tamaño natural con colores y movimientos, representando escenas de la vida real. O sea, hay que explicarle a la gente qué es lo que iban a ver. Y hay un dibujo, voy a ponerlo ahora, y parece que es como el cine parece como, o sea, la pantalla parece como un cuadro. Como si estuviesen viendo un cuadro que se está moviendo. Como... Ajá, tenía un marco. Describieron el cine. Literalmente como que la base del cine es eso. Sí. Pero que nunca se había visto eso. Está cabrón, como que de repente me imagino eso es como dice Carlos, o sea, la gente lo quería ver otra vez. Era algo que era como sorprendente. Por eso es que estaba con el circo, porque era como magia para ellos, como que verlo. Exacto. Pues cabrón, Luis, el tipo de cepillo, combinando con lo del tren del episodio del pensamiento semanal de ayer, el tipo lo llevó fue el segundo lugar donde se presentó este proyector, que fue en Ponce. Ponce, en mi corazón, cuando oigo tu nombre yo siento el rugido de un fiero león. El Teatro La Perla en Ponce. Obviamente el Teatro Municipal, ambos teatros todavía son principales teatros de cada municipio. Sí. Pero Ponce odió esta diferencia de San Juan, que todo el mundo estaba como bien pompeado. Ponce no le gustó este invento. También hay que señalar que en Ponce eran bastante como hispanófilos. ¿Qué se llama eso? Hispanófilos. Obviamente era la ciudad señorial, que siempre ellos están diciendo, coño, esto no es merecedor de un espectáculo, como iban a pagar para estar 15 minutos, o sea, literalmente viendo eso y ya. Y esto fue en el 1897 y todavía no había llegado, o sea, la electricidad como tal llegó a Ponce en el 1898. Así que, pues, estaban bregando con una planta eléctrica que les falló, o sea, les fallaba y de repente, pues, se apagaba y la película se apagaba. Y era un bad trip. Pero, obviamente, eso fue la primera, como que el primer approach de Ponce. Y también se quedaron del precio, como que en el periódico. Salía como que, también era muy caro, como que el ofrecimiento de estas 9 a 10 lapsos de películas. Que no sé si se llaman esas películas. Yo creo que se llaman como presentaciones, qué sé yo, cabrón. Es como que porque ni siquiera tenían trama. Eran como que, pues, ahora vamos a ver 90 segundos de gente saliendo de un tren. Como stock footage. Ajá, exacto. Literalmente como stock footage. Y también esta gente, mezclando los hispanófilos, ellos decían como que, cabrón, en España lo ponen después de la obra. Como que hacen una obra de teatro y después al final ponen como que, y ahora chequense estos 90 segundos de esta jodienda. ¡Wow! Otro cine, que este es el primer lugar, el primer cine, literalmente como que pues era un salón de actividades. Pero que, pues, se dedicaba mayormente a presentar este tipo de cortos. Lo hicieron en la calle del Parque, en Santurce. En el parque que había al lado de la calle del Parque. Por eso la calle del Parque se llama del Parque, porque había un parque al lado. Y pues en el parque no se llama calle de la playa. Exacto, no se llama calle de la playa, se llama calle del Parque, es del Parque. Ajá, es cosa de nombrar cosas, ¿qué se puede decir? Pero ahí le pusieron o sea, le decían el cine del Parque Borinquen. Aquí también presentaban estas cosas. Esto era, pues era una iniciativa del señor Francisco Maimón. A ver cómo digo este nombre bien. Cada vez que pienso en el señor, pienso que se llama Francisco Mamón, pero es Francisco Maimón. Esta es una figura importante dentro de la primera etapa de los cines en Puerto Rico, porque fue el empresario. Tuvo al principio también tuvo carpas, que voy a mencionar ahora, porque la carpa, vuelvo y digo, es un elemento importante dentro del cine. Sombra, oscuridad. Del cine puertorriqueño. Bastante, pues, cabrón. De hecho, este mismo una vez tiene quemadura y creo que era porque una vez se quemó como que con su máquina
Iluminación. Proyector. Proyector, Ahora, los filmes son bien flamables y estas eran máquinas, ¿sabes? Las primeras. Exacto, para esa época. Ajá, exacto. habían bastantes accidentes Porque con era esto. prohibido también ir en trenes, ir con esos filmes, porque si cogían fuego, todo el mundo moría ahí. Sí, era un peligro, tenías que ser un aficionado. Yeah. Una de las carpas del cine Habana, que estaba en el viejo San Juan, se quemó bien cabrón, como que Diablo. no hubo heridos, hubo heridos, pero no hubo muertos. Pero aún así, pues, la pendejada de lo de las carpas es importante porque, como mencioné ahorita del circo, en Estados Unidos pasaba con los vodevil. Estados Unidos era como que pues en la actividad parte de vodevil había un comediante, un cantante, bailarines, músicos, y pues una de las presentaciones era, pues, uno de los ofrecimientos era la presentación de una pequeña película. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, de repente, en uno de los vodevil hay una huelga de empleados de los artistas, y pues el vodevil es un weekend donde solamente presenta estas imágenes, estas películas y cortitas. ¿Y qué pasa? La gente no dejó de ir. El tipo dijo, diablo, espérate, que yo puedo hacer el concepto, yo puedo seguir haciendo este show sin tener los artistas. Cabrón, esto es un palo. Y así mismo pasó con los circos en Puerto Rico. Como los circos, la gente que tenía los circos, pues empezaron a hacer más circoteatro, que lo que hacían era que presentaban películas. No sé si tú sabes de alguno, en verdad, de los cines de carpa. Sí, mano, sé de uno, por ejemplo, el Cine Paté, que estaba en el viejo San Juan, que en verdad le pusieron el nombre de la marca de la cámara. Okay. Paté es un apellido que era como que los que competían con los Lumière o todas las otras personas que se dedicaban a hacer los equipos de cámara. Entonces ellos le pusieron, pues, compraron un proyector que era marca Paté, y así se le puso a la carpa. Y uno bien interesante. ¿Era en la Plaza Colón? Era en la entrada del viejo San Juan. Exacto. ¿Es eso? Entiendo que sí, Que está justo en la esquina de la Ajá, izquierda. la primera plaza que... Exacto. Pues ahí, exacto. Y bien interesante, uno de los que estaban a cargo, ¿verdad? De Cine Paté, era, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Creo que sí. Paté o Paté. Pero uno de los verdaderas figuras bien interesantes, un tipo que se llamaba Rafael Colorado, que él empezó justo antes de dedicarse a la cámara en el cine. Antes él estaba en el ejército español aquí en Puerto Rico, y él era cartógrafo. Él se dedicó a ir a retratar a Puerto Rico y a hacer mapas de Puerto Rico. Y incluso, o sea, él es tan así emblemático en la cultura de la fotografía, que yo creo que el premio de fotografía, que es como que el más importante del periodismo de fotografía, tiene el nombre de Rafael Colorado. Y él, siendo entusiasta de la cámara, partiendo del ejército, se compra la cámara, o sea, con esa visión, con esa experiencia, como que estar retratando y filmando Puerto Rico para crear mapas, sale a hacer el cine. Incluso él también tiene créditos de tener de las primeras compañías de producción de cine, porque también se hizo 2 o 3 películas así, que ya no existe pietaje de ellas, pero sí estuvieron envueltos y sí hicieron 2 o 3. Ahí está la foto de Rafael Colorado. Coño, cabrón, super pack. Cabrón, en este momento las películas eran, o sea, ellos eran dueños de las películas. Como que tenían un cine, pues, tenían un circoteatro, una carpa. Tú comprabas la película y eras dueño de ella, no podías alquilarla como ahora o tenerla por un tiempo. Entonces, pues, si la tenías, era también cool como que viajarla por todo Puerto Rico. Por eso mismo, para que no se repitan, la gente se cansaba de verlas también cuando llegaban. De hecho, ahora voy a dar un boricuazo fact. Estás aquí, ¿por qué no nos deleitas con uno de tus boricuazos? Mira, Rayos. Boricuazo Eso es trademark. Mira, el primer edificio dedicado exclusivamente para como cine en República Dominicana lo fundó un puertorriqueño. En Dominicana, que tienen una industria de cine cabrona ahora mismo. El que fundó el primer cine fue un puertorriqueño llamado Fundador Vargas. En el 1908. Se llama Fundador. El hombre tenía que fundar algo, ¿verdad? Se llama Fundador. Él sintió la presión, Sí.
El tipo dijo, pues, tengo que fundar algo. Trató de fundar en Puerto Rico, no pudo fundar nada, se fue a Dominicana a fundar cosas. Que se llama el carpintero Sánchez. Te jodiste, sí. Hay que hacer algo en algún momento de madera, ¿no? Ajá. Pero tiene el micrófono. Yo me revelaría y no haría nada de carpintería. Sí, tú serías así. Había un pelotero que se llamaba Aaron Bates y el apellido era Bates. El primer cine dedicado el primer edificio exclusivamente creado para ver películas. Porque los demás pues son otros, pues aquel era un salón de actividades, un son teatro. edificios, cuartos que se adaptaron a... Exacto, el primero fue en la Parada 17 en Santurce en el 1909. Mire. Y también se abrió uno en la calle San Justo ese mismo año. Era justo. Luego, el año después, recordemos al señor Maimón, pues el cabrón Maimón fundó lo que era el cine más grande de Puerto Rico hasta el momento, en el pueblo de Mayagüez, un cine que cabían 1,000 personas, el Teatro Yagüez. No es el que está ahora, el que está ahora, pues, nada, la pendeja es que este cine exclusivo, el Teatro Yagüez, pues se quemó, hubo un incendio, creo que pues luego como 20 años después de que lo fundaron, y ahí entonces hacen el teatro, la fachada del teatro que podemos ver ahora, que sí también no es un cine exclusivo, pero también se basa como teatro principal del pueblo de Mayagüez. En el cine Borinquen en Aguadilla también había un cine de estos como que rodante. Bueno, no era en Aguadilla, era rodante, pero se rodaban solamente por el noroeste de Puerto Rico, de Bayamón hasta Aguadilla. Pero en Aguadilla tuvo un accidente con la carpa y se jode para el carajo, y él, para no detener el negocio, alquila una especie de hangar, y en este hangar pues empieza a poner películas. Y aquí donde se presenta el primer largometraje en Puerto Rico. Wow, ¿cuál fue? La primera... Los Miserables. Mire. Sí. A la madre, porque lo vi aquí, esa madre me preguntó este cabrón. La gente no sabe, cuéntale, Irán. No, ese es mi musical favorito. Musical favorito de Irán, y ha hecho múltiples referencias. Tienes tatuado, tiene un tatuaje El primer tatuaje fue así mismo. algo de eso. En el 1900, y esto fue nuevo porque, cabrón, antes tú anunciabas, los cines anunciaban como las 10 presentaciones que iban a hacer, las 10 películas, que iban a haber 10 o 12, y en ese momento fue como que una nada más, y fue como que, diablo, vamos a ver una. Como que vamos a ver esto. Pero estuvo cabrón, y fue en Aguadilla. La película duraba 2 horas. En el 1910 llega el primer cine aquí, donde estamos grabando esto, a Río Piedras. El cine se le llama el Teatro Nuevo. Una historia interesante de la creatividad, porque se llamaba Teatro Nuevo porque había otro teatro que cuando construyeron esto empezaron a llamarle Teatro Viejo, y a este Teatro Nuevo la creatividad del pueblo de Río Piedras siempre me sorprende, pero este Teatro Nuevo es el que 20 años después se remodela y se crea el Cine Paradise, que todavía lo pueden ver ahí en la Juan Ponce de León. Y atrás hay un restaurante también que se llama Café Paraíso, que está muy bueno también. Si están por Río Piedras y tienen hambre, y te vas en el tren, pues, si te fuiste en el tren y tienes hambre, pues puedes ir ahí. Se estrenó en el 1945, un 12 de diciembre. Y cabían 1,000 cabrones. En el 1911 se fundó el Cine Puerto Rico en la Parada 21 en Santurce. ¿No sabes cuál es? Pues este es el cine que más tiempo ha durado en la historia de... Bueno, ya mismo le van a pasar lo actual el Cine Metro, pero es el cine que más ha durado en Puerto Rico. Se fundó en el 1911 y duró hasta los años 90. Estuvo funcionando. Es en la Parada 21 en Santurce.
para que sepan, si quieren hacer un tour de cines. Hay gente que lo hace, de hecho, ahí les recomiendo que yo una vez cogí uno en el Viejo San Juan. Hay gente que da tours por los antiguos cines y te llevan, pues mira, este Burger King era un cine, como que esta iglesia, mayormente en Santurce, pues casi todas las iglesias que están ahí, la mayoría, yo me atrevería a decir que fueron cines en un momento dado donde había, cabrón, en Puerto Rico, en los años 50 había como 110 cines, bueno, de una sala, obviamente. Esta es una época antes de las multisalas, porque ahora es súper normal, tú vas a un sitio y hay múltiples salas, pero ahora, antes tú ibas a una, como que era una nada más. En el 1918 se funda el primer cine en el pueblo de Ciales. No sé si lo has visto. El cine Lassi. Lo fundó Jacinto Morales y doña Isabel Castro. Cabían 342 personas. En los años 60 sufre un incendio que se jode para el carajo, cierra y lo compra un señor llamado Ramón E. Figueroa. Oh, diablo. Construye un familiar de Carlos definitivamente, y lo funda nuevamente. Esta vez le cambia el nombre y le pone el Cine Fénix. Ok. Quemó. El Cine Fénix porque se quemó. Se quemó y volvió. Cabrón. Qué buen nombre. Se llamaba el Cine Fénix porque se quemó y volvió. Pero se llamaba Lassi originalmente porque Ciales antes se llamaba Lassi. ¿Verdad? Ciales antes se llamaba Villa Lassi. Y es porque creo que el fundador, el apellido era Lassi. Sí. Y se llamó así, después cogieron y cambiaron el orden de las letras de Lassi y se llama Ciales. Suena más bonito Ciales que Lassi también. Suena lindo. Pero Villalaz. Pero ya sabes, si escuchas a un cabrón diciendo como que Ciales era el taíno, pues los taínos, el cacique Cialex. Pues está hablando mierda. La primera película con sonido que se presentó en Puerto Rico, aunque sí hubo un ponceño, voy a decirlo, en el 1908 que trató de poner un fonógrafo a la misma vez que el cinégrafo y trató de darle el fact a ese señor, pero bien hecho, se hizo en el Cine Olimpo. Luego este cine fue conocido como Cine Paramount. Lo pueden conseguir también, estuvo abierto hasta también los años 90. Por Santurce también. La película era una película hablada, se llamaba La Melodía de Broadway. Y lo anunciaron como, vas a poder escuchar, vas a poder ver bailes. Mucha gente se quejaba antes, como que habían gringos que se quejaban de los cines en Puerto Rico porque decían que los músicos a veces tocaban otra cosa. Como que los músicos no sabían... Como que no, pues no había partido y se están cantando una canción en mayor súper happy y ahí se está muriendo alguien, como que no hace sentido. Eran críticas también pendejísimas también. Yo no, lo dice en el libro también, dicen, tengamos cuidado con esto porque también son gringos que obviamente van a menospreciar. O sea, esta gente también decía que los cines eran una mierda porque no habían órganos en casi ningún cine en Puerto Rico. Es como, porque carajo tiene que haber un órgano. Como que porque ustedes lo tienen en un órgano, exacto. No tenemos que tener nosotros como que un órgano. No necesariamente un requisito. Jodienda. Carajo. Es que el cabrón, lo más seguro, vendía órganos. ¿Sabes cómo son esos gringos, Eric? Son unos mamabichos. Sí lo son. Hay que decir que los gringos son unos mamabichos una vez por episodio. Sí, una vez por episodio. Cabrón, 11. El cine más importante construido en los años 30 es el cine Metro. El cine todavía está funcionando, el cine de Santurce. Fue inaugurado en el 1939, un 18 de enero. Y fue como que un super palo, cabrón. Como que era el cine, como que lo anunciaron en el periódico, como que había anuncios. Chequense estos anuncios de la apertura, como que diablo, abría este super cine. Como que está bien cabrón. Tiene puñeta. Anunciando bien cabrón que tiene aire acondicionado. Como que cabrón, en este cine hay fucking aire acondicionado. Como que hay que ir. Y obviamente pues se vuelve como el cine más wow de todo Puerto Rico, como que para ir. Todavía yo creo que es un cine que si tú vas ahora mismo tiene ese aspecto de old school y vibra. En verdad está nítida también porque se lo recomiendo, un buen date porque pueden caminar, tener esa parte de Santurce más o menos linda, porque tiene el museo contemporáneo al frente y
tenía un Subway al lado, ahora está un poco más al lado. Número 12. El cine Matienzo. El cine Matienzo es el único cine en Puerto Rico que tiene nombre de un político. Este es donde está el Francisco Arribí. El Teatro Francisco Arribí, pues eso se llamaba el cine Matienzo. Nombrado por Rosendo Matienzo. Cine Rosendo. Y en verdad el tipo que lo fundó lo nombró super random. No ni siquiera es pana del político ni nada. Y no se había muerto recientemente. Lo nombró porque a la escuela cerca se llama así mismo. Y vamos a ponerle así como que... pero ese dato, como el único cine que tiene un nombre de un político. Número 13. El gran famoso y también by the way, el Victoria Espinosa que está atrás también era un cine. Había esta modalidad que también lo hacían en Estados Unidos, de poner cine uno al lado del otro del mismo dueño, y alternaban, esto es lo más parecido a multisala, alternaban las tandas, las películas. películas. Exacto, empezaba cuando había obviamente por una media hora con Ok. ¿entiendes? Todo bien. El gran cine Roosevelt, este es quizás el favorito de mucha gente. Se fundó en el 1944 en la urbanización de Eleanor Roosevelt, de ahí de Atorrey. Lo adquirió inicialmente José Salgado y Gerardo Baldrich. Aldrich. José Salgado. José, José Salgado y Gerardo Baldrich. Sí. Baldrich, me imagino que es la versión Baldrich. Tipo tenía que vivir ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tiene Como que ser ese tipo. ¿Quién diría que Baldrich se llama Gerardo? Ahora cuando vayan a Baldrich, digan, estoy en Gerardo Baldrich. Cabrón, pues el cine Roosevelt es una barranca, no voy a decirle esto bien, Bonset. Es como algo que se usaba en la guerra, los gringos de la marina de guerra. Es así, por eso tiene esa forma como arco, como tipo hangar. Pues la marina después de la guerra empezó a usar esas cosas. Dijeron, esto es bueno para un cine. Y empezaron a usarlos para cine. De hecho, en Estados Unidos todavía hay cines activos que son de esa forma. Y bueno, nosotros también teníamos uno hasta el año pasado que cerró lamentablemente el cine Roosevelt, un cine que pues, mi abuela vivía en Roosevelt, so yo iba mucho de chamaquito. Yo creo que mayormente la gente del área de San Juan, pues, la mayoría llegamos a ir por lo menos una o dos veces. Nosotros recientemente lo usábamos para ver los super blockbusters, que no queríamos hacer tanta fila en el cine mainstream. Populares, exacto. Ajá. Pues íbamos allá, no sé si eso es algo bueno. Pero ese cine, No, ese cine es bueno, hasta los otros días fue que empezó. Era 5 Exacto, pesos, era más ¿no? barata. Y hasta recientemente fue como que hace 10 años fue que empezaron a transmitir películas al momento que los demás. Porque antes era cuando dejaban de transmitirlo en los grandes, venía entonces a Cine Roosevelt y tú tenías como... Había también, también se tardaban como 1 año y medio en salir del puesto físico, así que si te tenías una última oportunidad de ver una película, era el Cine Roosevelt. Ya. ¿Entiendes? Como que, cabrón, ¿no has visto fucking Titanic? Cabrón, que está en Cine Roosevelt. Sí, no, full. Sí. Y el Titanic tuvo un montón de tiempo también, ¿verdad? Como que Sí, si la película iba sí. cabrón, se quedaba mucho. Bueno. También era de los pocos cines independientes, si no el único cine independiente que quedaba en Puerto Rico. Así que pues, muy lamentable. No, ahora mismo aún hay uno que otro, porque sé que hay uno, ¿verdad? En la Junta hicieron uno, Casa Pueblo. Casa Pueblo. Ajá, ¿verdad? Hicieron un cine. Que son, el de Arecibo. Ajá, yo sé que en Arecibo hay un like, autocine de esos que afuera. Hay uno que en Molo San Juan también hicieron un autocine obviamente por la pandemia. Pero hablando de eso, en el 1952 es que llega. La idea de autocine es una idea gringa. Nace pues como algo que parecía natural, como que pues está inventado el carro y está inventado el cine. Son inventos que si te pones a pensar son bastante paralelos. Como que les tocó más o menos la misma época pues nada, pues como que fue como una convención obvia, como vamos a sumar esto, más esto, y vamos a juntarlo. Fue fundado en el 1932.
Pero tardó en expandirse, fue más para los años 50. El primero fue fundado en el Hipódromo de las Monjas en Atorrey, en el 1952, y luego se abrió uno en el Hipódromo de las Casas en Santurce. En ese momento había 3 hipódromos en San Juan. Estaba el de las Casas, el de las Monjas y el de Cantera. Pero pues en Cantera no habría un cine. El problema de estos cines era que estos cabrones tenían un problema cabrón de mosquitos. Ah, diablo. A nivel de que ellos se promocionaban como que, aquí la fumigado moderno. Fumigación científica. Dicen como que, pero ¿qué pasa? Lo fumigaban con un insecticida que en los años 70 se prohibió porque se demostró que podía provocar cáncer. Sí. Ya. Qué off tan fuerte. Pero se llamaba el Caribe Drive-In. Pero no es el único, ¿verdad? Porque sé que también en Ponce, donde había... No, ha habido varios drive-in y mucho más. Un auge luego de eso. Pero el más famoso de todos, que fue el que mencionaste ahorita, se inauguró en el 1957 en el barrio Santa Ana de Arecibo. Este drive-in creo que todavía está activo. Y también pues convirtiéndose en uno de los cines en general más activos, más antiguos de Puerto Rico. Sí. Independiente también. Y debería ser de los cines que más se explotan aquí, porque aquí hay un buen clima todo el año. Como que debería haber más cine afuera. O sea, es que yo nunca he ido. Mala mía, hay uno que, bueno, no sé si no es que es un lugar que tú vas, pero sí que hay gente, por ejemplo, que ahora hace como que tienen sus propias compañías de pantallas y hacen cinema patio, por ejemplo, cosas así. Eso está bien interesante también. Sí, aquí en Río Piedra hay una casa en la Avenida Universidad que está pintada con cuadros, una parte blanca, y se hizo para que la gente pudiese presentar películas, y como que la gente lo podía ver desde el patio, desde la misma calle. Exacto, obviamente la tecnología ha llegado a eso, y obviamente con la pandemia pues sería más conveniente ahora porque claro, hay más distancia y estamos afuera. El otro cine que está importante, en el 1969 se inaugura el cine Regency en Santurce. ¿Cuál es en la Fernández Junco? ¿Cuál es la importancia de este cine? Es que este cine lo fundan los fundadores de la Caribbean Cinemas. Bienvenidos a Caribbean Cinemas. Prepárate para una experiencia única. La Caribbean Cinema es pues obviamente quien tiene casi el monopolio de cine Caribe en Puerto Rico. Exacto. No lo tenían en ese momento, pero exacto, ¿ellos son de aquí o de dónde son ellos? Caribbean Cinema. de aquí. ¿De aquí? Ok. Hay en República Dominicana también. En Dominicana y en Aruba. En Las Vírgenes. Sí, en Las Vírgenes, sí. Caribbean Cinema. En par de ellos, sí. Exactamente. Otro cine que está bastante interesante, que me pareció que está en el libro, en la Parada 26 en Santurce, se inaugura el cine 70, que es el único cine dedicado exclusivamente a la pornografía. Vamos a irnos al viaje, que no todo el mundo tenía acceso a porno. En ese momento los gringos obviamente fueron los que empezaron pues empezaron con unas películas que a veces salía una que otra teta y una jodienda. Los franceses también le metieron, pero tobillo ahí bien expuesto. entonces no, había cines en Puerto Rico que tenían una hora, un día que era para eso, y en el Viejo San Juan había uno famoso, pero yo no sé si te podías masturbar. No te podías masturbar. Pero me imagino no sería como... ¿Recuerdan Pee Wee Herman? Ajá. Él estuvo preso por posiciones deshonestas por masturbarse en un cine porno. Sí. O sea, por lo menos en Estados Unidos, pues, sé de ese caso, no sé cómo eran las leyes acá, pero se supone que en cultura, por lo menos de cine de pornografía, tocarse es como que, bueno, si lo hace en la esquina, escondido. Pero no chotees, cabrón, como que me imagino que esa gente sabe la que hay, cabrón. ¿Tú me entiendes? Como que no está bien, pero supongo que esa gente, pues... No está bien, pero está poniendo porno y el propósito es... Pero también es la misma... No, ese es el propósito que nosotros le ponemos. Deberían ser como privados los cubículos. Como que tú estás privado... Sí, obviamente.
Los bujieres le tienen que pagar el cabrón a su bujier. A los bujieres, sí, los limpiadores. Bueno, serían... Sí. Cabrón, en trajes de... Le tienen que pagar el doble. Porque esos cabrones se enlechan las esquinas de la silla y ellos tienen que limpiar eso para que después den películas normales, ¿verdad? Porque era una hora específica de porno, no era que era Exacto. todo el día porno. Sí, no, era... O sea, que limpiar la sala tenía otro... Pero este fue el primero, el Cinema 70 fue el primero que era todo el tiempo porno. a rayos. Estaba en la 26 en Santurce y estaba como alejado. Ahí entonces en ese caso la leche estaba regada por todos lados siempre. Sí. Tú ibas para allá... Exacto. Y lo más cabrón es que posiblemente hay leche de mi abuelo, de tu abuelo. Hay ADN de nosotros en la leche de esos sillones, exacto. Puedes descubrir, hacer una prueba de ADN y tú decir, Nuestros ancestros. hay una... Encuentro el árbol genealógico completo ahí. Estos cines la abrían. Tú puedes traquear lo que hicieron las familias de todo el mundo ahí, como que tú coges, eso es otro lugar para estudio de los libros de historia y eso. Según la silla del cine en 70, Del Cinema 70. los Figueroa existen desde el 40. O sea, hay paleontólogos estudiando ese... Está cabrón porque ese... Que la cagué. Qué mierda. Paleontólogos. Y yo me fui el viaje de como que tú puedes decir, no, mi abuelo estaba en el Lassie. La leche mía está en el Lassie. Pues cabrón, hay una... También... Ay, puñala. Un sitio que era bien famoso por tener mucho cine es Puerto Nuevo. Esto también lo menciona el libro. Cuando la gran urbanización de Puerto Nuevo se abrió, de hecho hablé de ella en el pasado episodio de Liran Bison. Era la urbanización más grande de Puerto Rico. Más grande de Puerto Rico. Más grande de Puerto Rico. Es casi un municipio. La más grande de Puerto Rico. Y al ser la más grande, en esa calle habían una gran cantidad de cines. Para mencionar también como 5 o 6 cines. Antes había cine en todos lados. Pero no, ahora hay cines con un cojonal de sala. Obviamente, exacto, cuando llegaron las multisalas, de esas no dije que no iba a hablar, eso lo podemos hablar en otro episodio, pero cuando llegaron las multisalas llegó, pues, se jodió todo, empezaron la decadencia de los cines y empezaron a cerrar este proceso mayormente en los años 80 y 90. Eric, ¿tienes algo que comentar? Eso fue todo por los cines, de verdad, les recomiendo que lo vayan a su librería favorita y lo compren si eres fanático del cine o no, si eres fanático de la historia de Puerto Rico también. No lo doble. Ya lo jodí. Ya lo jodí ahí. Ya jodí el libro. Nada, me regalan uno si tienen. Y llegó el momento de los chistes de papá. Ay, Dios mío. Escucho abucheos también. Pero también hay gente que disfruta de esta sección. Eric, ¿conoces los chistes de papá? No. Son chistes que haría un país. Que activamente dicen los países. Que activamente dicen los países, exacto. Porque Y hoy lo voy a hacer con temática de películas. Cine. ¿Sabes que está el capitán del Titanic y está en su camarote revisando los mapas cuando entra un marinero así bien nervioso y le dice: mi capitán, tengo 2 noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar? El capitán le dice: mira, en verdad, dame la buena porque hoy he tenido un día horrible. Capitán, vamos a ganar 9 Óscares. ¿Qué es eso, señor? Irán, por favor. Está bueno, es que me entiendes, porque se iban a hundir. Un cabrón va al cine y la muchacha de la taquilla le dice: caballero, esta es la 5ª vez que compra su taquilla. Y el cabrón le contesta: chica, es que el tipo de al frente me la está rompiendo cada vez que paso. eso fue más pasta que nada. ¿Verdad? Da esta señora, esta abuela con su nieta viendo una película y le dice la abuela:
En mi época, los pitufos eran más chiquitos. Abuela, estamos viendo Avatar. James Cameron, que nada ligado a seguro. James Cameron, ¿verdad? ¿Qué sé yo, cabrón? ¿Algún fact sobre James Cameron? Ese es otro que también tuvo que ser director porque era apellido Cameron. ¿Entiendes? Le gustaba para el cameraman. Camarón. Mira, ¿tú saben por qué votaron a Harry Potter de Hogwarts? Porque lo cogieron con Ron en el cuarto. Eric se está riendo, cabrón. No estás mala. Si llega la risa, funciona. Mira, ¿te saben por qué? Bene se está yendo. ¿Tú se habrá visto? Cabrón. ¿Qué pasó? Yo tiré eso para allá y la puntería de cayó Antonio. Me cayó la compu, yo creo que paré la grabación. Mira, ¿saben por qué Arnold Schwarzenegger no puede anclar su barco? Porque Jean-Claude Van Damme. Esta cabrona se me gustó mucho a mí, en verdad. Ese es un buen pon. Mira, por último, ¿saben qué revisa Superman en la internet? Su perfil de Facebook. Me cago en la madre, le iba a fucking decir, puñeta. Coño, eso fue todo. Aprender con Antonio. Coño, gracias. Vayan a las librerías, compren libros o qué sé yo. Hay gente que lo escucha. Hay gente que tienen como una tablet que los baja. Eso también puede ser algo. Pero todavía la vieja clásica de tenerlo funciona. Y si se va la luz o algo, viene un cabrón huracán. Por lo menos cuando vino el huracán María a Par del Corillo nos ayudó mucho envolvernos en la lectura. Yo sé que Eric, tú lees constantemente normal, como que parte de tu hábito. Pero yo no, es algo que este año me gustaría hacer más. Por lo menos implementar eso. Así que, coño, gracias Eric por acompañarme. Te podemos conseguir como un cine, ¿no te imaginas? Te vuelve un blog de cine ahora. Vuelve. Exacto, ahora en el Roosevelt. Irán, ¿dónde podemos conseguir? Me pueden conseguir en Instagram como HiRamprod. Así mismo es. Oye, y no quiero terminar sin darle las gracias a nuestros auspiciadores. Si quieres empezar este año, mira, con la espalda ready, con los músculos chilling, libre de estrés, te recomiendo que llames al número que está en pantalla, Touch Generation. El masajista Joshua López tiene todas las cosas a vida y por haber para darte una experiencia de calidad y altura. Así que llama al número en pantalla y saca tu cita ya. Y también al Patreon de Hablando Claro. Si quieres enterarte de todo, exactamente todos los secretos de nosotros, porque la razón por la cual nos dejamos de nuestras últimas parejas y por qué, qué sé yo, esas mierdas, pues lo puedes encontrar en el Patreon de Hablando Claro Podcast. Gracias, Irán. Por ahí está también Guitarrazo, Carlos Figan, y ahí me pueden conseguir como Bencore the Thinker. A mí me pueden conseguir como Antonio Sanfeu. Está bueno la jodienda esta. Sí, está buena, Sativa. Está bien buena. Siento que ha pasado Gomis muy poco tiempo. F1. Sí. Corillo, gracias. Se desprendan. Están felices. ¡Yeah!